Ganatostoma. Es un género de gusanos nemátodos y provocan la enfermedad de ganatostomiasis. Es un parásito que requiere varios hospedadores intermediarios para su desarrollo, infectando de esta manera a muchas especies animales, como anfibios, peces, aves y mamíferos silvestres. El ser humano es un huésped accidental, y debido a esto los parásitos llegan rara vez a su estadio adulto. Las larvas de este parásito causan el síndrome de larva migratoria, cuyas manifestaciones pueden ser cutáneas, oculares, viscerales y neurológicas, o bien una combinación de ellas. La mayoría de las infecciones humanas son causadas por las especies de Ganostoma spinigerum, Ganostoma ispidum, Ganatostoma doloresi y Ganatostoma binucleatum. Morfología. Huevo. Son ovalados, de color amarillento a café, miden alrededor de 50 a 80 micrómetros de largo, muestran una pared gruesa y lisa. Además, pueden presentar uno o dos tapones polares según la especie de Ganatostoma. Estos son expulsados en los huéspedes definitivos. Adulto macho. Su cuerpo es cilíndrico, mide alrededor de 1.5 a 3.3 centímetros de largo. En el extremo anterior presentan un bulbo cefálico, con 8 a 10 hileras concéntricas de ganchos, mientras que en la parte central tiene un par de labios que rodean una cavidad bucal. La región caudal se encuentra curvada hacia la parte ventral. En esta se encuentran los órganos genitales y dos espículas copulatorias. Adulto hembra. Mide alrededor de 1.2 a 3 centímetros de largo. El aparato reproductor de la hembra está formado por un útero doble, comunicado con una vagina. En su interior hay huevos en diferentes etapas de desarrollo, que son expulsados a través de la vulva ubicada en la parte medial del cuerpo. Epidemiología. La ganatostomiasis tiene zonas endémicas muy bien definidas, siendo estas el sureste de Asia, Australia, México, Japón, Tailandia y Vietnam los sitios que albergan la mayoría de las especies de Ganatostoma. La enfermedad está relacionada con la ingesta de pescado crudo, siendo los principalmente afectados las personas que viven en costas, cerca de los mares y ríos. Ciclo de vida. El ciclo de vida es complejo y diverso debido a que necesita diferentes hospedadores para su desarrollo. Los parásitos adultos viven en el estómago, intestino y esófago del huésped definitivo, como lo son perros, gatos, aves de corral, cerdos y marsupiales principalmente. Los gusanos adultos copulan en el huésped definitivo y la hembra comienza la ovoposición. Los huevos son expulsados juntos con las heces y deben ser depositados en cuerpos de agua como ríos, lagos, presas, que se encuentren a una temperatura de 24 y 28 grados Celsius. Las larvas de primer estadio eclosionan de los huevos y nadan en el medio y se convierten en larvas de segundo estadio para después ser ingeridas por pequeños crustáceos. Estos crustáceos fungen como primer huésped intermediario. Las larvas pasan alrededor de 10 días hasta convertirse en larvas de tercer estadio. Los pequeños crustáceos son ingeridos por diferentes especies de peces. Estos fungen como segundo huésped intermediario. Las larvas dentro del pez perforan el estómago y viajan a tejido muscular en donde se enquistan. Ciertas especies de anfibios, aves y reptiles se alimentan de peces infectados con larvas de tercer estadio. Estos fungen como huésped paraténico. El ciclo se completa cuando los huéspedes definitivos se alimentan de los huéspedes intermediarios o paraténicos. Dentro de los huéspedes definitivos, las larvas de tercer estadio maduran y se convierten en adultos. El ser humano se infecta de manera accidental cuando ingiere carne o pescado crudo con larvas de Ganatostoma. Las larvas migran a diferentes tejidos y causan daño. Sin embargo, no maduran hasta sus etapas adultas o muy rara vez lo hacen. Patogenia y manifestaciones clínicas. Los mecanismos patogénicos de Ganatostoma no están bien descritos aún. Sin embargo, se reconoce que el daño mecánico que realiza durante su migración a diferentes tejidos se debe a la producción de diversas enzimas y proteínas que degradan los tejidos, como hialuronidasas,
cisteína proteasas y metaloproteasas. Las manifestaciones dependen del órgano en el que el parásito se aloje y el daño que le provoque. Los tipos más comunes de ganatostomiasis son la cutánea y la visceral. Dentro de la ganatostomiasis cutánea se encuentra la forma inflamatoria, pseudofurunculosa y mixta. En la variedad inflamatoria se observan lesiones cutáneas por la piel, edemas migratorios intermitentes y aumento de la temperatura local. En la variedad pseudofurunculosa aparecen eritemas, los cuales son más anchos, con forma de surco por donde avanza la larva. La reacción inflamatoria es más intensa. Dentro de la ganatostomiasis visceral se encuentran las formas que atacan a hígado, pulmón, intestino y sistema nervioso. En ojo causa dolor, equimosis, uveitis anterior aguda, aumento de la presión intraocular y hemorragias en la retina y el humor vítreo. En ocasiones el daño puede conducir a la pérdida de la visión. En pulmones el paciente puede presentar tos, dolor en el pecho, disnea, hemoptisis y neumotórax. En hígado e intestino, los pacientes presentan dolor epigástrico, náuseas, vómito, diarrea e inflamación intestinal. Con menor frecuencia están las afecciones nerviosas, pero se ha reportado que las larvas pueden migrar a tejido nervioso, provocando hemorragias subaranoideas, cefalea intensa, pérdida de funciones motoras y sensitivas de las extremidades, disfunción de los nervios craneales, pérdida de la conciencia, coma e incluso la muerte. ¿Quién es ese Pokémon? It's Pikachu! ¡Pikachu! Diagnóstico. El método de elección es la identificación de las larvas en los tejidos por medio de biopsias. Su localización suele ser difícil debido a la capacidad migratoria de las larvas. Los antecedentes clínicos son importantes para apoyar al diagnóstico, como referir haber viajado a zonas endémicas de la enfermedad, haber consumido carne o pescado crudo, como ceviche, sushi y sashimi, entre otros. También hay pruebas inmunológicas para la detección del parásito, como la prueba ELISA y el Western blot. Tratamiento. No hay un tratamiento 100% efectivo para eliminar la ganatostomiasis, por lo que se utiliza una terapia combinada con varios fármacos antihelmínticos. Cuando las larvas se encuentran en tejido cutáneo o zonas accesibles del cuerpo, lo ideal es extirparlos por medio de cirugías. En cuanto a fármacos, el albendazol y la ivermectina son los que se reportan con mayor porcentaje de efectividad contra el parásito, por encima del 90% de eliminación de las larvas. Otros medicamentos, aunque menos eficientes, son el tiabendazol, dietilcarbamicina, metronidazol, praziquantel, prednisona y quinina. Prevención. Los huéspedes intermediarios de ganatostoma representan la mayor fuente de infección para los humanos, por lo que algunas medidas a considerar son: evitar comer carne o pescado crudo, ya que sustancias utilizadas en platillos con pescado crudo, como el jugo de limón, salmuera, vinagre y salsa de soya, no eliminan al parásito. Evitar la presencia de perros, gatos, cerdos y ganado en cuerpos de agua, como ríos y lagos, ya que estos fungen como huéspedes definitivos de ganatostoma y pueden contaminar el agua con heces infectadas. Y difundir información sobre la población sobre esta parasitosis para concientizar sobre los peligros y riesgos de ganatostoma. Espero y les guste el video, no olviden dar like, comentar y suscribirse. Nos vemos en la próxima entrega.